En Diamante FM 98.7 y Canal 5 estamos con el candidato a la presidencia de la República, doctor Álvaro Delgado. Delgado, uno de los temas que preocupa obviamente a los uruguayos es el tema de educación. Y preocupa mucho porque el 50% de los adolescentes en nuestro país abandonan, mientras están en el liceo, sus estudios, con todas las consecuencias que eso tiene para adelante. En una sociedad que hoy antes alcanzaba con primaria, hoy mínimo secundaria, y si no se tiene universidad y posgrados, cada vez cuesta más y más con la inteligencia artificial conseguir empleo. Usted habló de estímulos económicos, lo criticaron bastante para que esos adolescentes se queden. ¿Se quedarían por plata o la propuesta es más amplia que eso? No, la propuesta es integral. Obviamente vamos a seguir con la transformación educativa, vamos a hacer con los centros María Espínola, vamos a, en primera infancia, trabajar la universalización de las escuelas a tiempo completo y tiempo extendido. Eso es garantía para los gurises, para que coman, para que estudien, para que se contengan, y garantía para los padres para que puedan ir a laburar y que estén contenidos y seguros. Y después en bachillerato lo que está pasando, tú lo decías bien, la reforma educativa permitió aumentar los niveles de permanencia que culminación de bachillerato, pero llegamos al 50-51%, está en 40%. Ahora, lo de los 2 quintines más pobres sigue estando en el 30%. Ahí tenemos un problema. Y tú sabes que lo condena y lo condiciona para siempre, ¿no? Para siempre. Cada vez te exigen más para los laburos. Y es así. Entonces, nosotros dijimos, vamos a seguir con la beca Butiá, que este gobierno impuso, y ahora parece que el Frente Amplio acompaña y las valora. Las criticó al principio. Vamos a ir con otro sistema de beca. Hay algunas experiencias parecidas en Paysandú. Y dije, vamos a hacer una propuesta disruptiva que en algún país del mundo funcionó, y vamos a probarla durante un tiempo, que es darle un estímulo económico a los muchachos de quinto y de sexto, de los 2 quintiles más pobres del Uruguay, contra la culminación de quinto y contra la culminación de sexto. Va directamente para ellos. Son $6.000 de un bono educativo que se hace vía Ministerio de Educación y Cultura directamente al joven una vez que termine, apruebe quinto y una vez que apruebe sexto. ¿La transformación educativa va a tener una modificación o es lo que se hizo y listo? No, el diseño está bien hecho. Tuvimos 1 año y medio para aplicarla. Esto empezó el 3er año porque las crisis, la pandemia nos condicionó los 2 primeros años de gobierno. Está empezando a tener efecto, pero ya tuvieron los primeros profesores titulados, maestros titulados, como a nivel terciario, ¿verdad? Ya tuvimos aquello de que los maestros de mayor experiencia pueden ir a los centros más complejos, una capacidad de remunerativa diferente, un estímulo, mayor autonomía incluso hasta los programas, la elaboración de nuevos programas. Ya empezamos y vamos a continuarla. Políticas sociales. El Frente Amplio instauró a partir del Ministerio de Desarrollo Social lo que es la tarjeta Uruguay Social. Fue muy criticado por ustedes cuando eran oposición, diciendo que no se le puede dar sin pedir contrapartidas. Lo que sí tiene contrapartida en nuestro país es la asignación familiar, que es hay que llevar al centro de estudios o a controles de salud para que se reciba ese ingreso. El Frente Amplio está planteando eliminar la contrapartida en la asignación familiar. ¿Ustedes? Yo no la comparto. Yo creo que, 2 cosas. En políticas sociales, nosotros no somos refundacionales. Hay una protección social del Uruguay que no viene del Frente Amplio, viene de mucho antes, donde las transferencias son importantes. Es más, en primera infancia este gobierno hizo el bono crianza para la primera infancia. La tarjeta Uruguay Social y algunas otras cosas más que no se sacaron. En las asignaciones familiares lo que estamos haciendo y en las tarjetas es la posibilidad de ayudar a las familias a crecer. Porque antes lo que pasaba, que si vos tenías algún trabajo y vos tenías un tope de ingresos, te quitaban la asignación. Entonces castigabas el progreso. Y muchas veces me pasó a mí, conozco a mucha gente que me decía, la verdad es no me pongas en caja, porque prefiero hacer una changa, porque así no pierdo la tarjeta, no pierdo la asignación, porque si me metes en caja, ya estoy en el banco, entonces pierdo automáticamente la tarjeta. Es un error, porque así nunca van a entrar al circuito formal y a la protección y al FONASA y a todo lo demás. Entonces se levantaron los topes, se liberaron los topes de asignaciones familiares justamente para eso.
Y obviamente la asignación familiar tiene que tener una contrapartida, así está establecida, que es la escolaridad, poder ir a la escuela. Es más, Eso ustedes no lo sacan, no. Es más, gran parte de las decisiones que se tomaron tuvieron precedidas de visitas, y las que se evitaron de que ante la posibilidad de sacarla volvieron a la escuela fue enorme. Así que yo creo que es un programa pero que para hay que mantener. no cumple en ir a un centro de estudio con el control de salud. Después de un proceso, no es Ahí inmediato, hay un seguimiento, va al del MIDES, un vínculo con la ANEP, con la escuela, hay un periodo de prueba. Si todo eso no funciona, se le quita. Se le quita y buscaremos un mecanismo de transferencia por otra vía, pero el sistema de asignación familiar está vinculado a la escolaridad. ¿Tarjeta Uruguay Social aumenta en el monto que se recibe ahora o el que está? El bono crianza lo aumentamos porque vamos a enfocar mucho en primera infancia, sobre todo en temas de pobreza infantil, e incluso vamos a terminar invirtiendo $200 millones. ¿Con eso podrían revertir las cifras de pobreza infantil que aumentaron comparado con lo que recibieron ustedes? Bueno, en realidad no aumentaron, se estancaron. Estaba dentro del margen de error, lo mismo que la pobreza, se estancó. En el medio que haya quedado en ese número. Siempre me duele ese número. También es verdad que hay que decir toda la verdad y toda la historia. Tuvimos 2 años donde estábamos tratando que el Uruguay no cerrara la economía, ¿no? Y el Frente Amplio estaba al lado del frente pidiendo cerrar la economía. Tratamos de apostar a la libertad. Es vos que me hablabas de la libertad. Apostamos a la libertad responsable. El Frente Amplio quería encerrarnos. Entonces, obviamente la pandemia nos condicionó mucho. ¿Y explica la pobreza actual? No, y que subió la pobreza, después volvió a bajar y se estancó. Nuestro objetivo es seguir bajando. ¿Tiene un número al cual le gustaría bajar ese límite de pobreza? Me gustaría el 30%, es difícil, ¿eh? Bajar un 30% de la pobreza infantil. La infantil. De lo que está ahora un 30% menos. Es difícil, pero a ver, yo creo que es una política no de un solo gobierno, es una política de Estado. Nos pusimos de acuerdo en algunos proyectos de ley, todos los partidos, para hacer una política de Estado en materia de pobreza infantil. Me parece que es un tema que deberíamos ponernos de acuerdo sobre los qué, el objetivo es ese, y sobre los cómo me parece que también. Salud. Un tema que preocupa a los uruguayos, sobre todo quienes atienden en sectores mutuales o inclusive también pasa en ACE, es las demoras en la atención dentro de lo que es un sistema nacional integrado de salud. Se han puesto regulaciones y demás, pero se termina muchas veces incumpliendo. ¿Usted reformula el sistema nacional integrado de salud para mejorar, entre otras cosas, este aspecto? Y ya le meto la misma pregunta. Y una crítica que se ha hecho a ACE, y ahí está Leonardo Cipriani, que usted lo está apoyando como candidato. Bueno, que usted lo está apoyando ahora como candidato a intendente de Canelones, es la falta de medicamentos a nivel público. ¿Cómo maneja estos dos temas? Lo último es una falacia, no pasó. Los medicamentos que en algún momento se demoraron en el sistema público y privado porque no estaban. El laboratorio, hubo un problema con un laboratorio o con 2 laboratorios que se importaban. Así que lo primero no es verdad. Lo segundo, te voy a decir algo, preguntarle a Cipriani exactamente, pero los millones de blister que hubo que quemar al inicio de la gestión de ACE, estamos hablando capaz que de 14 millones de pastillas, de comprimidos, porque estaban todos vencidos en ACE. No está informatizado el stock de medicamentos, no había un control de stock de medicamentos. Cipriani lo que hizo fue ordenar ACE y se acabó aquello de una salud de primera si podías pagar y una de segunda si no podía. Descentralizó, generó más servicios, las casas de desarrollo de la niñez, llevó policlínicas a lugares donde la habían cerrado, policlínicas en barrios, en zona periférica de Montevideo y sobre todo en localidades muy chiquitas del interior. Me parece eso, además del tema del filtro, del cerro, temas emblemáticos. Yo creo que el sistema integrado de salud necesita un rediseño. Una evaluación primero y un rediseño. Creo que hasta la FUS está de acuerdo en rediseñar un poquito el sistema. ¿Por dónde iría eso? Bueno, es un tema que estamos estudiando porque estamos escuchando todas las voces. Sindicatos, mutualistas. Hay que rediseñarlo. El tema del tiempo de espera es un problema porque no se arregla poniendo en la ley si después no se puede cumplir. Eso es la verdad. Y también pasa que en el interior en muchos casos te contan, no hay especialistas. Entonces tenés que buscar mecanismos alternativos, telemedicina, no sé. Pero sí se vendría una ley que modifica el sistema actual. No sé exactamente si es una ley o una modificación por la vía de la reglamentación. Pero yo creo que estamos en un periodo, después de un tiempo, de poder entre todos evaluarla y también debería ser un tema que nos pongamos todos de acuerdo. ¿Y usted quiere garantizar? Priorizando en la atención y en los tiempos de espera las personas mayores,
las comorbilidades y la discapacidad. Usted quiere garantizar que todos los uruguayos atiendan más rápido que lo que se atienden ahora. Sí. Y piensa que lo puede lograr si es presidente. El objetivo de rediseñar el sistema tiene mucho que ver con eso, ¿no? De poder ser más ágil en la atención. Tenemos hoy un tema de tiempo de esperas, te lo comparan con el resto del mundo. A mí me interesa compararnos con nosotros mismos y yo creo que son de las cosas que tenemos que buscar algunos mecanismos. Por lo menos en algunos sectores sociales que necesitan más urgencia en la atención. De todas estas propuestas que estuvimos manejando en este bloque y en el anterior, ¿por qué Álvaro Delgado y por qué no Yamandu Orsi? Eso lo define la gente. Yo te puedo decir lo que siento que represento. Yo siento que represento al uruguayo promedio. Siento que represento un gobierno que mantuvo el equilibrio de no ir a los extremos. Siento que represento el equilibrio entre la responsabilidad económica y fiscal, de generar empleo, tener inversión, en la mejor nota económica de la historia del Uruguay, en bajar inflación a menos de la mitad del 2019, en tener más salario real. Y además de esto, represento el Uruguay de inclusión social, de centralización, de creer en un país integrado, de creer en las rutas en todo el país, de tener igualdad de oportunidades. Yo creo que represento un Uruguay que hoy no lo representa el Frente Amplio, que yo sé que a veces es difícil de evaluar, pero que internamente cada uno en el momento de votar lo valora, que es el Uruguay de la previsibilidad y de las certezas. El Frente Amplio a mí hoy no me da confianza, no me genera certezas. Y no estoy hablando de Yamandu Orsi en particular, estoy hablando del Frente Amplio. Sus disputas internas, la mesa política, su falta de liderazgo, el no ponerse de acuerdo, el no definirse en los temas importantes. Yo lo que quiero que tengan claro los televidentes, que si votan a Álvaro Delgado, para tener un rumbo, van a tener certeza. Que nos podremos equivocar, sin duda nos vamos a equivocar. Pero tenemos un rumbo y tenemos certeza. Doctor Álvaro Delgado, candidato a la presidencia de la República, gracias por ser parte de Quién es Quién. Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más. Les recordamos que Quién es Quién tiene como horario principal los jueves 22:30 horas en Canal 5. Dios mediante, entonces nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Manescayán, que le habla de salud. Le recuerda que esto ya es historia.